Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva charla, a este nuevo ciclo de entrevistas de Motivate. Hoy tenemos el honor de tener un invitado muy especial, es Andrea Churba, es psicóloga, coach de líderes, fundadora de Business Therapy, ya nos va a contar sobre eso. Tiene más de 20 años de experiencia acompañando empresas como Mercado Libre, Techin y Pan American Energy. Andrea también tiene escrito varios libros y entre esos tiene a Lidera tu propio cambio, tenemos acá. Es más, puse varias notitas porque quiero hacer preguntas sobre este libro que me parece súper interesante. Y ayer estuve en una dinámica muy, muy interesante en la que Andrea nos proponía, a un grupo de personas nos proponía presentarnos desde distintos lugares. De quién soy, cómo me veo, cómo me presento, cómo me autopercibo para mí mismo y para el resto de la gente. A mí en particular me ha generado de muchas dudas de mí misma. Me ha mostrado cómo puedo yo mostrarme ante el mundo y cómo puedo ser creadora de mi propio cambio. Así que bueno, hoy tenemos el honor de tenerla a ella acá. Bienvenida, Andrea. Estamos muy contentos de tenerte. Muchísimas gracias. Nos parece muy interesante. Mili nos ha dicho que era indispensable y muy necesario tenerte y entrevistarte acá en este ámbito. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, y en Tucumán, gracias. además. Bueno, me encanta. ¿Te gusta Tucumán? Me encanta y vengo viniendo en los últimos 8 años mucho. Sí, hacemos muchas actividades diferentes en el campo de lo social, por un lado, en el campo empresarial, por el otro. Con Agencia I, la Agencia de Innovación Social, que gestiona siempre uniones entre personas y entre proyectos, así que acompañando desde distintos lugares a personas y compañías y organizaciones de Tucumán. Excelente, qué lindo. Bueno, sí. Me encanta eso. Sí, sí. Y te pregunto, Andrea, porque ayer en la dinámica en la que nos conocimos y nos preguntabas a todos quiénes éramos o cómo nos percibíamos, ¿desde dónde nace este tipo de preguntas o de dónde nace la búsqueda de la identidad de esta manera? Bien. Bueno, a ver, yo acompaño personas y equipos y compañías que están en situación de cambio. Entonces, la situación de cambio es una situación particular en la cual muchas veces sucede que hay como ritmos diferentes para el cambio, en términos de que yo uso mucho la palabra delay, que ustedes en los medios la conocen muy bien, que tiene que ver con que a veces las situaciones cambian y nosotros vamos más atrás. Estamos con ese delay o ese desfasaje. En los medios es el desfasaje entre el audio y la imagen, por ejemplo. Y a nosotros nos pasa que muchas veces el contexto cambia y nosotros seguimos como agarrados a una representación nuestra propia, una idea. Yo digo un relato identitario que tiene que ver con lo que vos planteabas, la actividad que hicimos ayer, que ahora voy a meterme más en profundidad. Seguimos agarrados a un relato identitario que quizás nos pertenece al pasado, que quizás no está vigente, que quizás está desfasado en relación a lo que nosotros queremos que suceda en un momento determinado. Entonces, en este sentido pasan varias cosas con este relato identitario. Por un lado, que a veces nos decimos no puedo a ciertas cosas que ya podemos, que nos decimos no sé de ciertas cosas que ya sabemos, y que es cierto que en algún momento no sabíamos o no podíamos. El tema es que hoy ya hemos aprendido. Por ejemplo, encontrás en las organizaciones personas que te dicen yo no sé delegar, supongamos. Y vos te das cuenta que esta persona tiene un equipo, delega a su propio equipo, delega a otros, o sea, hace un montón de cosas que no calzan con el relato, con el discurso que está teniendo con vos. Entonces vos decís, a ver, ¿me está mintiendo? No, claramente se está diciendo algo que corresponde a algún momento de su pasado, como decía una clienta mía que era directora de un medio de comunicación y demás, y me decía, es que sigo teniendo cabeza de pasante. Y sigo diciéndome cosas que no puedo hacer o que no sé hacer, y en realidad el proceso de coaching en el cual voy acompañando y mi equipo, a las personas con las que trabajamos y a los equipos, tiene que ver con en primera instancia o en algún momento de ese proceso ver ese discurso, analizar ese discurso
ese relato, vamos a empezar a llamar a esto relato, porque en realidad, en definitiva, es una narrativa. Es algo que nos decimos, que alguna vez creamos, y que la buena noticia de esta narrativa es que nosotros somos los narradores. O sea, nos decimos, soy tal cosa, soy tal otra, o no sé tal cosa, no sé tal otra, pero los narradores de ese relato somos nosotros, por lo tanto tenemos el poder de modificarlo. Entonces la pregunta, vuelvo, todo esto para responder a la pregunta que me hiciste de la actividad que hicimos ayer. Yo la pregunta que les lancé fue, si alguien te pregunta, ¿vos qué haces? Solemos responder, ¿por quién soy? En lugar de por qué, en lugar de por la respuesta del lado de ¿qué es lo que hago? Entonces, ¿qué sucede? Decimos cosas como, por ejemplo, soy abogado, soy psicólogo. Claro. Respondemos identitariamente como, digamos, diciendo algo que en realidad es cierto, que somos o que alguna vez fuimos. El tema y el problema, porque recién te daba la buena noticia, nosotros somos los narradores de ese cuento, de ese relato. El problema es cuando queremos hacer un cambio y nos seguimos contando esa misma historia. Claro. Y seguimos diciendo soy, por ejemplo, soy de tal compañía. Vos decías, recién me presentabas por, qué sé yo, Mercado Libre. Sí. Soy de Mercado Libre. Entonces uno dice, soy casi como, en nuestra época, hace muchos años, el tema del apellido de Casada, casi como soy de... Sí. El tema es que cuando nos pensamos, cuando nos definimos identitariamente como soy eso, soy de ese lugar o de esa compañía, el problema es cuando sucede que queremos cambiar. Claro. Porque cuando queremos cambiar, la sensación que aparece es, si no soy eso, no soy más eso que soy. Claro, y ahí viene esto que nombrabas vos de la sensación de vacío. Exactamente, no soy nada, no soy nadie. Porque si me defino como soy eso, soy todo yo eso. Y yo en realidad soy mucho más que eso, porque estoy siendo o estoy trabajando en este momento en esa compañía o estoy haciendo en este momento tal rol o lo que sea, pero eso no quiere decir que yo sea siempre eso. Claro. Entonces, ayer los invitaba yo a jugar con el relato y les decía y les tiraba algunos tips que los podemos poner ahora para la audiencia también a disposición. Sí. Una es, lo que sea que te digas que no podés, o que no sos, o que no sabés, agregale palabras que le pongan temporalidad. Todavía. Estoy aprendiendo. Aún estoy aprendiendo. En este momento. Sí. O cambialo por, exactamente, el gerundio. O cambialo por estoy siendo o estoy trabajando. Claro. O en este momento estoy tal cosa. No sé después. Entonces, claro, abrís un mundo de posibilidades. Me hace acordar había una frase, mi mamá siempre me ha enseñado mucho sobre esto y era como, no digas que no podés. O sea, no digas que no podés porque en el momento que vos decís que no podés directamente hay un bloqueo en donde ya ni siquiera empezás a pensar una solución a ese que no puedo. En cambio, estoy pensando cómo resolverlo o ya vemos cómo, no sé cómo una solución habrá, pero ya desde esa predisposición de decir, tengo que pensar algún tipo de solución, el cerebro ya se pone a trabajar en la solución. Claro, y digamos, alguien podría pensar que tiene que ver con energías o con no sé qué cosa, pero digamos, esto es bastante, digamos, tiene mucho más que ver con foco, porque en definitiva el lenguaje nos genera la realidad, pero ¿en qué sentido nos genera la realidad? En el momento que vos decís, yo no puedo todavía, lo que estás diciendo claramente estás diciendo, yo no puedo en este momento y en definitiva estás como poniendo un límite temporal a, esto es cierto, yo no puedo ahora después quizás sí pueda. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Esta forma de decirte lo que te decís, lo que hace es que a vos te permitís la posibilidad, vos a vos mismo te permitís la posibilidad de pensar, bueno, quizás puedo empezar a entrenarlo para un día poder, quizás pueda, o sea, el no puedo, dicho en términos identitarios, es de acá para siempre, fue, es y será. Claro. El no puedo todavía es fue, es y no sé después. Claro. Por ahí viene la cuestión. Entonces lo que sucede es que si en el contexto hay posibilidades de que vos puedas, las vas a ver
las vas a percibir. Estamos hablando de un tema de percepción y de foco, yo lo llamo en el libro patrón de percepción. Sí. Lo vas a percibir si le das la posibilidad. Ayer yo les contaba, es como si tuvieras una linterna en la mano, ¿no? Si vos decís, hoy no puedo, pero mañana no sé, tenés la linterna puesta en que, bueno, mañana hay alguna posibilidad distinta de lo de ahora. Es un tema de foco. Entonces claro, tenés la linterna también puesta en las posibilidades de que hoy puedas ir preparándote para que mañana sí, por ejemplo. Claro. En cambio, si te decís, yo esto identitariamente no puedo, o sea, si decís esto es algo que yo no puedo, entonces lo que sucede es que si hay alguna posibilidad, incluso la podés tener en tu cara, muy obviamente, muy claramente cerca tuyo, pero perceptivamente hacemos una percepción selectiva en la cual no vemos esas posibilidades por este lenguaje que genera realidad. Claro. Por este relato, que empieza siendo un relato, pero pasa a ser para nosotros una verdad. Este es el punto importante del relato. Cuando el relato que nos contamos no nos damos cuenta que es un relato, y en términos de relato es una narrativa que puede cambiar, sí, entonces lo que nos sucede es que lo tomamos como la verdad. Nos creemos la película. Claro. Y de ahí no podemos salir. Relacionado a, y se escuchaba mucho la frase de, si me defino, me limito. O sea, como va por ahí, ¿no? Bueno, ayer hablábamos mucho hicimos un after en Tucumán con un grupo de personas de recursos humanos y de distintas compañías y demás. Y entonces la invitación que hicimos fue a registrar cómo nos definimos. ¿No? Porque todos se presentaron, pero esas presentaciones iban teniendo como herramientas y condimentos que íbamos poniendo durante el encuentro y que tenían que ver con pensar estratégicamente cómo te definís y entonces cómo te mostrás al mundo. Claro. Porque el tema de cómo uno se define identitariamente, volvemos a ese concepto, o sea, cómo uno dice quién soy, el riesgo que tiene es doble riesgo. Una, que te la crees vos. Claro. Entonces por ahí te estás diciendo cosas, y ahora me meto en otra parte interesante de las cosas que te decís, pero te estás diciendo cosas que no son las que hoy, por ejemplo, querés provocar en el contexto. O sea, quién sabe si no decís yo soy y te definís desde un aspecto laboral que hasta ahora venís haciendo, pero es lo que querés seguir haciendo y que querés que siga sucediendo. Entonces ahí viene la otra cuestión, que es ¿cuánto lidero al otro a que vea los aspectos de mí que son los que yo quiero poner sobre la mesa para mi presente, para mi futuro, de acá para adelante, laboral? Entonces, ser un estratega, no un mentiroso, porque no estamos diciendo mostrar lo que no tenés, sino mostrar la parte del cubo que querés mostrar, porque es lo que querés que suceda de acá para adelante laboralmente. Claro. Y eso aplica a, trabajás dentro de una organización, haces las cosas muy bien en lo que sea que hagas, y los demás te conocen por eso, te valoran por eso, te buscan por eso. Hace años que te conocen por eso que vos haces, pero vos ya no tenés más ganas. Estás aburrido, aprendiste otras cosas, tenés ganas de que en el laburo pueda haber también de otra cosa, tenés ganas de que empiece a existir un propósito que descubriste, que es a través del cual querés dejar huella en tu vida y que querés que suceda en lo laboral, pero todavía no pasa porque por costumbre, por inercia, por lo que sea, viene sucediendo otra cosa. Bueno, sé una estratega de tu storytelling, tu discurso, tu speech, tu narrativa, tu cuento, lo que vos contás de vos mismo, y empezá a pensar cómo te mostrás desde aquello que cuando eras pasante capaz que no lo tenías, pero hoy ya lo tenés, hoy te encanta, pero no lo vivís en el laburo, no lo tenés ahí. Bueno, ¿a dónde tenés que mostrarte con eso? ¿Cómo tenés que empezar a contarte internamente dentro de la compañía en la que estás? Claro. Ni hablar si salís de la compañía o si querés hacer un cambio y lo que querés es empezar yo digo, liderar a que te vean de otra manera. Claro. ¿No? ¿Y de ahí nace un poco el libro en sí? ¿O de dónde viene esa necesidad del libro? Bueno, el libro es anterior a estas cosas. Esto hace 3 o 4 años
surge bastante alrededor de una TED, una charla TED, los invito a mirarla si quisieran buscarla. Y bueno, trabajamos mucho con el concepto. En ese momento el tema metaverso estaba muy... era un poquito previo a que se ponga tan en boga la inteligencia artificial y demás, y yo venía haciendo algunas investigaciones con gente en relación a cómo el metaverso te permitía, y hoy te pasa también con la inteligencia artificial de alguna manera, te permitía jugar personajes, ser alguien que quizás no sos en tu diaria cotidiana. A mí me acuerdo la primera vez que entré que me decía, ¿querés ser hombre o mujer? Bueno, ya atrasa eso, pero igual me quedé como, uy, ¿y qué nombre querés tener? ¿Y qué color de piel querés tener? Y digamos, muchas preguntas que hoy atrasan claramente, pero me impactaba la cuestión de, mira, puedo ser algo que habitualmente no soy. Ese juego, ¿no? Identitario. Entonces, la investigación que comenzamos a hacer en aquel tiempo tenía que ver con, ¿y si pudiéramos jugar a hacer cosas que no nos animamos en la realidad para probarnos en una situación de ensayo protegido? Claro. Y sobre eso fue, bueno, esa TED en aquel momento, y bueno, empezamos a desarrollar el tema por ese lado en términos de probarse identitariamente en cosas que no te permitiste porque hasta ahora dijiste soy esto, claro. Y por costumbre, y si eso puede cambiar y si lo podés probar de distintas maneras, y etcétera, etcétera. Sí, perdón. No, dale. No, termina de terminar la idea. No, y el libro es previo a esto. Sí. Este es el tercero de mis 4 libros. Este se llama Lidera tu propio cambio y tiene que ver específicamente con el tipo de trabajo de coaching que yo hago con personas y organizaciones. Contexto de cambio, claro que no hay que ni aclararlo hoy en día. Estamos en nuestro contexto es más cambiante de lo que inclusive desde nuestro mindset estamos preparados para captar y para acompañar. O sea, va un poco más lento incluso nuestro mindset que los cambios de contexto y demás. Y entonces hay 2 procesos que son interesantes de ser pensados y con los que yo trabajo todo el tiempo cuando me encuentro con una organización y con una persona, que son, en un contexto cambiante, el liderar el propio cambio es una competencia absolutamente necesaria. ¿Qué quiere decir liderar el propio cambio? Quiere decir estar atento y tener ser accountable o dueño de, adueñarse de, ir haciendo liderarse a uno mismo para hacer las transformaciones necesarias para acompañar esos cambios de contexto. Claro. Y la otra cara de la moneda es un libro que en algún momento va a salir, que es la de liderar los cambios, porque aquellas personas, no solamente quienes tienen roles jerárquicos de liderazgo, todos lideramos, pero el tema de hacer que los cambios sucedan en los contextos en los que estamos, hacer que las personas cambien y en lugar de quedarse enganchadas, obsoletas a viejas cuestiones, acompañen la transformación que este proyecto en el que estamos involucrados necesita tener, es otra gran habilidad. Entonces son como 2 grandes competencias que cuando yo me encuentro con equipos enteros que les falta esa habilidad y trabajo simultáneamente con, lideren el propio cambio y aprendan a liderar el cambio en el contexto. O sea, ustedes tienen que liderar el cambio de la compañía para que la compañía no se vuelva obsoleta, no quede atrás, no pierda valor en relación a lo que se va necesitando, ya sea tecnológico o de cualquier manera. Entonces ese cambio de mindset, por eso el título del libro, ¿no? Y ahí están las herramientas para eso en relación al propio cambio. Claro, como ya nos vas a contar algunas de las herramientas que tenemos acá en el libro. Sí. Y tal cual que decías recién, porque yo voy pensando, ¿no? Mientras vas hablando, lo que está pasando actualmente, pandemia primero, como algún punto de quiebre, y ahora la inteligencia artificial como otro punto de quiebre muy fuerte, y cómo la tecnología va creciendo a ese nivel exponencial y nosotros como seres humanos, porque somos personas, cuesta adaptarnos a eso y cómo hacemos para seguirle el ritmo a eso, o sea, ese mindset, cómo lo cambiamos más rápido. Es más, si a mí me preguntas quién soy o qué hago, yo lo primero que pienso, y es lo que más me define y me limito por eso, es yo soy ingeniera. ¿Y el ingeniero qué es?
Dicen, los ingenieros son cuadrados, ponele, o los ingenieros no están en el tema de la comunicación. Vos sabés que, bueno, ahí viene como dos polos. La flexibilidad muy no va por ahí, ¿no? Sí. Totalmente opuesto, es ingeniería y comunicación, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y desde ahí, cuando me preguntan quién soy o qué hago, se genera el primer punto de quiebre y de confusión terrible, porque yo digo, ¿qué hago con Nexo y la comunicación y las entrevistas si soy ingeniera? ¿Por qué? ¿Cómo están vinculados esos dos? ¿Desde qué lado se vinculan? Y me imagino que de la misma manera en que las personas también cuando tienen que presentarse es, yo soy, y ayer lo decían, yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy marketer, y arrancan desde ahí y una de las personas en su reflexión fue como, somos esto en profesión, pero sin embargo no hacemos nada, entre comillas, relacionado a la profesión, o sea, no nos dedicamos a la profesión en sí, sino que estamos haciendo otras cosas. Capaz soy arquitecto de mi propio destino, arquitecto de construir otro tipo de cosas que no son casas o que vaya por ahí, digamos, de la profesión en sí, pero como una palabra o una profesión ya empieza limitando. Sí, por los sesgos, claramente, y por eso también es interesante, primero, por esa limitante hay que trabajar primero con la propia percepción, ¿no? Porque, por supuesto que con la comunicación al mundo también, pero todo empieza por creerse un arquitecto que es arquitecto de proyectos o de los viajes de las personas o de, como ayer escuchábamos. Claro. O sea, todo empieza por trabajar sobre la narrativa, en tu caso ingeniera, trabajar sobre la narrativa de a ver, ¿cómo yo me cuento esta historia? Yo estudié y me recibí de ingeniera y en mi y empezar a hacer un relato que tenga mística para uno y que sea creíble para uno y que sea atractivo para uno, en el cual inclusive el decir una ingeniera que además trabaja en temas de comunicación es una situación, es una unicidad, es una situación única, singular, y por eso hermosa también, que da una combinación única. Claro. Y es cierto, porque digamos, esto que vos decís de los sesgos por la profesión, a mí me pasa como psicóloga, me han dicho alguna vez, pero vos no parecés psicóloga, parecés ingeniero además. Mira los sesgos que había ahí. Porque yo era poco New Age, yo era poco... Alguna cosa así era la descripción, y fíjate el sesgo, ¿no? Con respecto a los psicólogos y demás, y así cada uno tiene los suyos. Claro. Y por supuesto que hoy esto está cambiando, claramente. Culturalmente está cambiando. Pero lo que sí podemos hacer, y en términos no solamente herramientales, sino también de lo que uno puede hacer porque tiene influencia sobre eso, es empezar a trabajar con este relato en relación a, es cierto, yo soy psicóloga, me recibí de psicóloga en algún momento, sí, y podría decir hasta si soy psicóloga. Ahora no sé si me presentaría como psicóloga así de una, porque me definen con muchos sesgos solamente eso. Sí me da un grado de profundidad y un grado de profundidad en el trabajo, yo hago un proceso de coaching. Mis procesos de coaching y de acompañamiento de personas en situaciones de cambio siempre son en el universo laboral. Claro. Yo no trabajo con otro universo, o sea, siempre cuando haya alguna inquietud relacionada con lo laboral. Pero yo tuve que componer esa narrativa, claro. Que si solamente quedaba diciendo soy psicóloga o hasta soy coach, que también está tan bastardeado este término hoy en día y tan aplicado a tantas cosas diferentes que no dicen nada y que al mismo tiempo dicen de una metodología, bueno, y etcétera, etcétera. Entonces, el trabajar y el pensar en el relato que uno hace de uno mismo, y primero, cómo te lo mostrás a vos mismo, claro. Digamos, cómo te lo contás. Primera cosa, importantísimo. Te decía, primero, cómo te lo contás, y luego, cómo te mostrás al mundo con tu relato. Porque tu manera de hacer un relato de vos mismo al mundo va a determinar las posibilidades que surjan.
Claro. va a hacer que el otro vea en vos una posibilidad para esto, para lo otro, para lo otro, para lo otro. Es como el CV, ¿no? O sea, voy como muy a esto, cuando uno tiene su currículum y es presentar el mismo, exactamente el mismo para todos los trabajos a los que te postulás, y por ahí un trabajo no tiene que ver con lo otro, para decir, no quiero que hagas foco acá, porque esto no te sirve a vos de lo que estás buscando. O sea, te va a servir este punto específico de esto que he visto, que tengo de experiencia, esto te va a servir como empresa, pero no mostrar el mismo CV a todo el mundo, más allá de que uno no está mintiendo, pero está diciendo el foco, la linterna la pongo en esto específicamente. Anoche cuando estábamos en la actividad, había muchas personas y algunos decían, a ver, ¿y qué hago? ¿Y por dónde me presento? Y yo les decía, qué difícil, ¿no? Elegir cómo te presentás. ¿Y cuán estratega que tenés que hacer para elegir cómo te presentás acá en este ámbito? Sí. Era un espacio de networking, entonces, bueno, qué decisión, ¿no? Acá cómo me presento si esto es un espacio de networking. Claro. ¿Cuál es mi objetivo también de mi presentación en un lado o en el otro o en el otro? Y entonces la decisión, porque la presentación identitaria y el cuento identitario es una decisión. Claro. Y por ahí esta búsqueda de que depende cómo arranca la descripción en el análisis o lo que dice el grupo, de buscar o mostrar un abanico de todo lo que hago, para dónde voy o todo lo que fui, o buscar más que nada desde el lado de la profundidad, o sea, desde la emocionalidad. Es decir, ¿voy a emocionar o voy a mostrar mi CV con todos los ítems de todo lo que tengo? Porque se nota eso, ¿no? Se nota ahí como un contraste bastante alto, o por lo menos yo cuando estoy en presentaciones grupales lo veo, sí, claro. De que si vamos a hacer foco en, no sé, en todo lo que he estudiado, lo que soy, todo lo que he trabajado, o por ahí el porqué de lo que he estudiado, lo que he trabajado, porque estoy buscando más que nada emocionar con lo que estoy contando como historia. Sí, porque busco emocionar o porque busco también, anoche pasaba mucho, porque busco que pase a futuro algo que quiero que pase y no quiero que pase lo mismo que pasó en el pasado. Claro. Lo dije muy rápido, ahora lo desgloso un poco más. Muchas veces todo lo que hicimos no es lo que queremos seguir haciendo. Claro. Queremos que pase algo diferente, pero no es que empieza con una persona nueva. Yo soy con todas las habilidades que traigo. Entonces, ¿cuáles son las cosas de las que traigo que son puente para aquello que quiero que suceda? Entonces, desde ese punto de vista, ser una estratega en cómo construís tu relato identitario al mundo según el contexto en el que estás. Hay algunos procesos de coaching en los que acompaño a las personas que están muy insatisfechas con lo que vienen haciendo y quieren hacer un cambio fuerte. Y entonces, uno de los pasos que damos en ese viaje es, por un lado, preparar o escribir en un conjunto todo lo que sabes hacer muy bien, y por otro lado, en otro conjunto, todo lo que te gusta hacer. Y ver la intersección de ambas cosas. Y pensar si esa intersección entre lo que sabes hacer y te gusta es lo que te gustaría que pase a futuro. Claro. Y a partir de ahí trabajamos en el proceso de coaching sobre escribir cómo es el relato identitario que muestra esa intersección. Claro. Este es un ejercicio concreto para la audiencia, así directo. Me encanta. Escriban, y primero incluso escríbanlo en tercera persona, si les resulta difícil decirlo como yo, porque además en todo ese proceso lo que van a estar haciendo es tener claro lo que quieren por un lado, y por otro lado, lo que quieren que suceda, claro. Y por otro lado, creérselo. O sea, es tener claro lo que quiero, creérmelo, y luego entender con qué narrativa vas al mundo. Claro. ¿No? Me parece muy interesante. Sí, es más, lo voy a hacer al ejercicio, me encanta. Buenísimo. Me encanta. Y en cuanto a lo que es el cambio, o sea, me gustaría hacerte una pregunta con respecto al cambio. La diferencia entre un cambio que sea impuesto y uno elegido. O sea, ¿cómo marcarías esa diferencia? Bueno, yo la marcaría, es interesante la pregunta, la marcaría en términos de que tenemos que tener cuidado con la reacción a eso, ¿no? Con cómo respondemos a ambas cosas. Por supuesto, al cambio elegido, y bueno, respondemos con menos resistencia, por lo menos. El tema es que los cambios impuestos, digamos,
muchas veces me pasa en los procesos que hago con personas y equipos, que hay cambios impuestos, a los cuales yo les hago como un dibujito de un camino, ¿no? Y les digo, hay dos opciones. Con este cambio que se viene y que no te gusta o lo que sea, tenemos dos opciones. Una es que te vayas, o sea, te corras, claro. Que no siempre es opción, pero digo, supongamos que un camino fuera el que te vayas y te corras. Que el otro sea el que te quedes, pero dentro del que te quedes, y te quedes con este cambio, porque esto es lo que hay dos opciones. Ahí se abre, la rama del que te quedes se abre en dos a la vez. Una es que te quedes mal, enojado, quejoso, resistente, etcétera, etcétera. Y la otra es que te quedes bien. Claro. Con otra predisposición. Claro, ¿cómo es que te quedes bien? Bueno, hay mil maneras. Yo lo trabajamos con algunas herramientas y una cosa que les digo, un ejemplo muy gráfico, que le puede servir también a la audiencia pensarlo así. Vos vas a un restaurante. Y en el menú, te viene el menú, o el QR, o lo que sea, y te dice que hay carne, pollo, pescado. ¿Vos qué elegís? ¿Qué elegís? Carne, pollo, pescado. Pollo. Me voy a la cocina, yo te estoy atendiendo, y te digo, ay, no tenemos más pollo. ¿Sí? Situación 1. Okay. ¿Qué te genera? Estaba en el menú, lo elegiste, te digo, no hay más pollo. Claro, sí, qué bajón. Qué bajón, sí, la verdad. Quería pollo. Ahora, si vos viniste al restaurante, sí. Yo te digo, hay carne y pescado. ¿Qué elegís? Carne. Carne, listo, voy, te traigo la carne, todos contentos. Ajá, claro, sí, tal cual. No había pensado en pollo porque no había opción de pollo. Bueno, exactamente. No te di la opción de pensar en una opción que no existe. Claro. ¿Qué sucede? Esto del ejemplo del restaurante y la carne, el pollo y el pescado, lo podríamos trasladar a esto que decíamos de me quedo, me voy. O sea, quedarme y que este cambio no suceda no es una opción, es el pollo que no hay. Claro. O sea, yo puedo quedarme diciendo, ¿y por qué no había pollo? ¿Y por qué no comí pollo? Tenés dos opciones, te vas a otro restaurante o, digamos, y si te quedás, te quedás. Ahora, quien está liderando esa situación que te ofrece lo que te ofrece, es interesante que si no tiene pollo, en todo caso desarrolle muchas opciones de carne y pescado y no te dé esa opción a elegir. Esto es en relación a dos personas y es una herramienta de comunicación y demás, pero no me estoy refiriendo a esto como herramienta de comunicación, sino lo estoy pensando como las opciones que nos damos a nosotros mismos. A veces nos decimos, hay carne, pollo, pescado, pero cuando elegimos pollo, pollo no hay. Y vivimos en una situación de frustración, que es una pena. Claro. Porque si me quedo, tengo que quedarme sabiendo claramente que pollo no es una opción. Entonces, sabiendo claramente que no sucede ese cambio del cual vos me estás preguntando, no es una opción. Yo si me quedo, el cambio está. ¿Qué variantes puede haber? ¿Qué variables puede haber? ¿Qué cosas distintas pueden pasar? Yo estar de un modo o estar de otro. Claro. Y en el caso ese, ahí tenemos como, porque estamos dentro de un ambiente que nos impone ese cambio, que nos impone esa situación a la que decidimos si nos adaptamos o no nos adaptamos. Pero me imagino que también pasa como internamente. Para la persona, ¿no? En particular, es decir, quiero algo, pero no se puede eso. Entonces la frustración de buscarlo, es decir, que yo quiero eso, pero no puedo. ¿Y cómo se manejan ese tipo de frustraciones? Por decirte, una persona que tenga una discapacidad en las piernas y que quiera jugar al fútbol. Por decirte algo como muy extremista para tratar de graficarlo, sí. Pero porque también puede pasar a nivel... que yo diga, me voy a tomar de ejemplo, quiero ser una persona súper extrovertida, y los que me conocen saben que no soy extrovertida, ¿sabes? Yo soy una persona muy... No pareces, no pareces, no sé si tiene delay, no sé si se atrasa ese comentario, Bueno, pero capaz que lo desarrollaste y... Pero como para ahí, no, los que me conocen van a decir, sí, puede ser, o los que me conocían de antes. Los que te conocían de antes, pero mira qué interesante. Yo te conocí ayer. Mira. Y para mí no sos una persona que no sea extrovertida. O sea, no lo veo para nada. Mira. Digo, a veces nos conocen desde algo que después aprendimos otra cosa. Esto aplica perfecto. Y nosotros nos contamos un relato de que somos introvertidos. Seguimos contándonos el relato de que somos introvertidos. Mira. Y quién sabe si ya desarrollamos algo que... estamos súper hiper comunicativos y estamos...
hoy estás liderando este podcast o este streaming, perdón, y lo estás haciendo con una soltura, una naturalidad, o sea, y al mismo tiempo una calma, y al mismo tiempo, digo, repensar cómo nos contamos y lo que decimos de nosotros mismos, que muchas veces tiene de juzgarnos también, claro, es bastante interesante, digamos. Y en este caso, acá se dio la terapia a vivo. En vivo. El business therapy, que es así como se llama el modelo, a vivo. Me encanta. Me encantó eso, me encantó el ejemplo. Sí. Y hablando, claro, y un poco lo que decías al principio, podemos tenerlo frente nuestro y por ahí no verlo, o sea, no ver eso. ¿Y cuánto necesitamos desapegarnos del pasado o te pregunto, del entorno? Uy, sí, claro. Porque también el entorno pasa a creer una narrativa. Claro. Por supuesto que sí. Muchas veces haciendo procesos terapéuticos. Yo digo terapéuticos siempre es en el ámbito laboral. Me acuerdo, yo soy psicóloga de origen, estudié psicología de origen, pero lo que hago siempre es trabajar con personas en el ámbito laboral. Muchas veces trabajo con personas que tienen mucha fama de lo que sea, de tratar de tal manera a la gente, de no saber de tal cosa o tal otra, de no sé, lo que sea. Y cuando empezamos a transitar el proceso de cambio, la persona hace un esfuerzo enorme por el cambio. Yo lo sé, yo soy testigo del enorme esfuerzo que está haciendo. Y hablando en las 4 paredes de mi estudio con esta persona, online o lo que sea, pero digo, hablando en privado y en intimidad con esta persona, está claro, no solo que está haciendo mucho esfuerzo, sino que está teniendo muchos logros. El tema es que cuando salimos hacia afuera, esa palabra que usé hace un rato, el delay, cuesta verse los cambios porque hay una fama, porque hay una historia, hay un sesgo, a esa persona se la ve. Entonces cualquier cosita que tenga que ver con el pasado, con su forma en el pasado, digo, volviendo al tema de lo introvertido tuyo, cualquier cosita de alguien que te conoce y que cree que sos introvertido y que te ve callada en un momento y dice, ¿viste? Es porque es introvertida. Claro. O sea, el relato identitario es un relato compartido y nos vamos instalando desde un lugar o desde el otro. Entonces, el proceso de cambio tiene esa característica o esa cuestión de dificultad, llamémoslo así, que es que no alcanza, no basta con el cambio de la persona, sí. Y que hay que, como dice un autor, mucha acción mata juicio. O sea, hay que hacer mucha agua tiene que correr bajo el puente para matar el juicio o el prejuicio, el sesgo, como lo querramos llamar, y que el otro dé la oportunidad al cambio de esta persona, y más cuando es una persona afectada por estas características de la persona y demás. Por lo cual, una de las primeras cosas que yo digo a las personas que tienen que hacer un cambio fuerte es, quiero que sepas que va a pasar, especialmente en todo el primer tiempo del proceso, que vos vas a sentir una desproporción entre el esfuerzo que le estás metiendo y los resultados que vas logrando y cómo te ve la gente, que va a tardar, los demás van a tardar en ver tu cambio, y eso lo tenemos que ir trabajando en el proceso porque te puede llegar a producir mucha frustración. Con todo el esfuerzo que estoy poniendo hace meses, me dicen, ves que estás igual que antes. Claro. Es como fuertísimo. Sí. Al vicio toda la terapia. Yo tenía un cliente que decía, un cliente de una compañía muy grande, que era el mejor técnicamente en el mundo en el tema que él trabajaba. Ajá. Así te lo digo, en el mundo. Wow. Así me lo definen inclusive de la organización, no él, ¿no? Y él también, pero... Y que decían que ante ciertas situaciones se cayó el micrófono. Que ante ciertas situaciones se le despertaba el Hulk, el increíble Hulk. ¿Te acordás del increíble Hulk? Sí, no sé si era muy de tu época, no, sí, sí, de la mía. Sí, lo conozco. Sí. Bueno, el proceso fue durísimo porque en el mientras tanto no es que a él no se le despertaba más el Hulk. O sea, fue lentamente haciendo muchísimo avance, pero cuando mínimamente atisbaba a aparecer el increíble Hulk,
Y todos decían, ves. Y volvían a la historia y se olvidaban de todos los cambios. Claro. Entonces, tener esa paciencia del proceso, porque el proceso de cambio es un proceso que tiene su propio timing, su propio ritmo, su propia... que no es que uno se lo propone y lo hace y ya está, y más cuando está tan identitariamente en uno metido y en los demás metido, esta idea de que el otro es tal cosa o tal otra, el proceso de cambio necesita de digestión, y a veces tiene una digestión lenta y tiene este desfasaje entre lo que yo percibo y perciben los demás, y cuando es un equipo que está cambiando, también hay, digamos, más difícil todavía. Yo trabajo mucho con equipos disfuncionales o equipos que se tienen que transformar porque si no se transforman la compañía muere. Claro. Y hay que preparar a ese equipo no solo para que lidere su propio cambio, sino para que lidere el cambio de toda la compañía. Estoy trabajando con, qué sé yo, el board de una organización, 7 personas que además tienen que liderar a las 2.000 personas que conforman la compañía. Pero para empezar tienen que autotransformarse, liderar su propio cambio y además aprender herramientas para liderar a los demás, para no tener que... acá este tema es bastante importante. Uno dice, bueno, quizás la forma sería tomar gente nueva. Sí, pero hay gente que es transformable. O sea, vos tenés, cuando vas a producir cuando hay una situación de cambio fuerte dentro de una compañía, es como si hiciéramos 3 casilleros, ¿no? En un extremo es los que sabés que no van a acompañar y no van a cambiar. Claro. Lo sabés por lo que sea. Es duro ponerlo. Lo mejor es que sea bien poco ese extremo. En el otro extremo es los que sabés que sí van a acompañar. Y en el medio tenés los que son dudosos. Y con esos tenés que laburar para que se transformen en los que sí. Claro. Para que acompañen el cambio de la compañía, el cambio que hay que hacer de lo que sea, de un cambio tecnológico, un cambio en el producto, un cambio en temas del lugar físico, donde está la compañía o lo que sea, pero tenés que hacer que esos que están en el medio, que en general son la mayoría, realmente se transformen. Y ahí viene la habilidad del líder de liderar el cambio en estas personas y transformarse en un líder desarrollador en tiempos que en general son escuetos, y ahí hay toda una cuestión que, bueno, forman parte de los procesos de cambio cultural, claro, de trabajo con equipos para que ese cambio cultural sea posible, que es lo que más hago, digamos. Y implica mucho trabajo individual también, de cada uno. Eso estaba pensando, que no es solamente de poder soltar. Claro. Porque si te quedas aferrado a lo que fue o a lo que es incluso. Esto es un tema, es muy profundo, pero importante de también pensar. Muchas veces las personas que lideran tienen que hacer que alguien de su equipo, si alguien que reporta a estas personas o lo que sea, empiece a hacer un desarrollo, una transformación de algo que hoy todavía no le va a servir, pero le va a servir mañana. Claro. O sea, generar valor y credibilidad en que invertir tiempo en prepararse, en aprender portugués, un caso ahora concretamente, porque la compañía fue comprada, y en 2 años va a ser necesario que hoy vale la pena invertir tiempo en que eso suceda, que hoy, aunque no seas líder de equipo, vale la pena
que tomes la coordinación de tales reuniones, porque esto te va a ir dando cancha y dando experiencia en liderazgo, que hoy no lo necesitas todavía. Entonces, el hacer, primero y principal, que ese líder entienda que invertir en algo que hoy todavía no te sirve es útil. Y hacer además, ver al otro que tiene valor, invertir tiempo y esfuerzo en algo que todavía no te sirve, es todo un desafío. Pero en estos tiempos, esa es otra competencia que hay que tener. La competencia de invertir en algo que en el presente no tiene valor. Y estoy hablando de las personas ahora. Porque muchas otras cosas, en términos financieros y demás, esto lo entendemos muchas veces. Pero no en términos de personas y su desarrollo. Claro. Cada vez lo vamos entendiendo un poquito más, pero cada vez es más necesario. Wow. A ver, para que no nos vayamos del programa sin hacer como algún tipo de preguntas. No, primero te voy a preguntar, de este libro que tengo acá, que se ve ahí, Lidera tu propio cambio. El tercero, me decís. El tercero. El tercero, sí. Bien. De este libro, ¿cuál es la herramienta, la más importante o la que más vos crees que le puede servir a una persona? Mira, el libro es como mucha gente que lo lee, me escribe por redes y demás, y me dice cuando me encuentra que es un libro muy herramental. O sea, lo que tiene es que es un libro fácil de leer y que tiene mucha herramienta práctica para el liderazgo, y más que para el liderazgo, porque es liderar el cambio. Entonces tiene que ver con liderarse a uno mismo y tiene algunas cosas de liderazgo de personas también, pero digamos, para todo lo que tiene que ver con liderar, la palabra liderar, y yo digo liderar verbo, no liderar jerárquico, sino la acción de liderar. Entonces, el libro comienza por esto que hace un rato mencionamos, que son los patrones de percepción, y que tiene que ver con cómo nos acostumbramos a percibir. Cómo muchas veces estamos en una posición dentro de una compañía y percibir y ver ciertas cosas es lo que nos hace ganar, entre comillas, o sea, lo que sirve. Y muchas veces nos cambia el contexto, pasamos a otra posición y ya eso que antes nos servía ver, percibir, patrón de percepción, ya deja de ser lo útil y tenemos que empezar a percibir de otra manera. Por ejemplo, hay un capítulo entero que está relacionado con el contexto y que tiene que ver con el patrón de percepción, que yo lo he llamado patrón bombero versus patrón sistémico. Que tiene que ver con que el patrón bombero es aquel que ve chiquito, que ve detalle, que se mete con todo en un detalle y pierde contexto. El patrón sistémico tiene que ver con el que no ve detalle y ve los elementos, pero linkeados, los ve relacionados, los ve en contexto. Sí. Uno dice, ¿cuál es mejor de los dos? ¿El bombero o el sistémico? Depende de la situación, depende del contexto, depende del rol que tengas. Claro. Entonces, el libro, así como tiene este del bombero sistémico, tiene 7 patrones diferentes, que no solo los analiza, sino que da ejercicios para hacer, para flexibilizar uno y otro, pero básicamente trata de detectar tu patrón de percepción habitual, a qué te acostumbraste, y fíjate cuán funcional o útil resulta en el contexto que estás y cuán útil resultaría en contextos hacia los cuales querés ir. Entonces, si en el contexto que estás está bien ser más bombero, en el rol que tenés, está buenísimo ser más bombero, pero pasaste, un ejemplo de una persona con la que trabajé, tenía 29 personas a cargo y pasó a tener 3.000 en 2 meses. Esas situaciones que uno dice, ¡ay! Bueno, esta persona tuvo que salirse del detalle, de lo bomberil, sí, y pasar a tener una mirada muy sistémica, entre otras cosas, porque hay varios patrones de percepción que trabajamos, había 3 o 4 que tuvimos que trabajar muy profundamente, y tuvo que pasar a tener un patrón de percepción más sistémico. Tuvo que hay otro capítulo muy lindo sobre liderazgo y tiene que ver con personas que lideran personas, y que tiene que ver con cómo hacer que otros tengan autonomía y cómo no ese líder que se mete en todo y que en algún momento le sirve meterse en todo. Hay un momento, como con las 3.000 personas, que ya no puede estar físicamente en todo, entonces tiene que hacer otras cosas diferentes, y ahí están las herramientas. Y luchar contra eso de quiero meterme en todo. Y luchar contra eso, y aprender a soltar, y desarrollar personas, y dar autonomía. Tiene un montón de herramientas, y la delegación, el círculo de la delegación, que es muy linda herramienta que está ahí, que tiene que ver con, bueno, cómo manejo cantidad y complejidad de variables, inclusive cuando no están cerca, que pasa mucho, que están en otras partes del mundo, lo que sea, le pasaba a esta persona.
bueno, ¿cómo hago para manejar esta complejidad que antes no necesitaba tanto y ahora necesito? Entonces, esta cuestión del antes no necesitaba, pero ahora necesito, o ahora no necesito, pero voy a necesitar a futuro, implica manejar el lente de la percepción, este patrón de percepción, flexibilizarlo y aprender y salirse del hábito de percepción. Hábito de percepción, de eso se trata el modelo. O sea, es patrón de percepción, hábito de percepción, flexibilidad en el patrón de percepción. Entonces, salirse y decir, a ver, ahora necesito algo distinto de lo que necesité y que me llevó a donde estoy, claro, lo de antes, pero hoy necesito adaptarme a otra. Exactamente, y manejarlo yo en vez de que me salga solito lo que salga. Bueno, de eso se trata el libro. Son 7 patrones de percepción diferentes. Empieza por esta mirada de este entender qué es un patrón de percepción, el delay en el patrón de percepción, el hábito, cómo conforma identidad, etcétera, etcétera. Y después va atravesando el patrón de percepción del tiempo, si solamente veo presente o veo la línea de tiempo más ampliada, y entonces entiendo las acciones que tomo en el presente cómo impactan en el futuro, las del pasado cómo impactaron ahora, entonces tengo esta perspectiva más de afuera. El del contexto, sigue por el del contexto, está el de la comunicación, que es el que presta atención a la comunicación, o el que la tiene más automática y le presta atención más a lo técnico, al contenido, y no le da mucha bola a la comunicación, y bueno, todo lo que implica eso y todo bueno, y entonces hay herramientas también para eso. Claro. Bueno, y así, excelente, 7 diferentes. Me encanta. Así que es casi como un proceso, el libro es casi como un proceso de coaching, porque además tiene herramientas. Sí. Y la idea es, ahí está aplicado a la persona, pero hace muchas referencias a esto como cultura organizacional. Hay culturas que se acostumbran a lo bomberil. Claro, sí, que viven en eso. Y viven en eso normal. Y es lo normal, y un día se encuentran con que están en caos total. Bueno, también, esto es lo que más hago, el trabajo. Vos sabés que eso que acabas de decir, sí, es algo que vengo pensando mucho, porque cuando hablas con la gente, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y qué tal el trabajo? Y yo respondo muchas veces a 1000, pero ya con culpa. Con culpa porque no me parece copado, no me siento orgulloso de contestar que siempre estoy ocupada. No quiero ser esa persona. O sea, no quiero ser la persona que vive a 1000 con un montón de cosas, no, que no tengo tiempo, hay que nos juntemos y por ahí es como la gente se ríe de que tantas cosas que tiene para hacer, pero a mí ya no lo disfruto, no la paso bien con eso y realmente no me siento orgulloso de eso. Entonces estoy como en el proceso de decir, ajá, y bueno, no te sentís orgulloso. ¿De qué te sentís orgullosa? ¿Y para qué querés el tiempo ese libre? ¿Y por qué querés contestar? ¿Qué querés? O sea, me digo a mí misma, ¿qué querés contestar cuando te pregunten cómo vas con el trabajo, cómo vas con tus cosas, cómo estás? ¿Estás a 1000 como siempre? O sea, estoy como en esa búsqueda de ahora qué quiero contestar. Pero que estoy a 1000, que estoy en llama, que estoy llena de cosas, que no tengo tiempo para tomar ni un café, no es algo que quiero contestar. Sé que por ahí ya no quiero ir. Todo tiene que ver con esto que pasó anoche en el after que compartimos y con lo que hablamos hoy al principio de nuestra conversación. O sea, vos por un lado te estás dando cuenta que hay un relato que te salía en automático y que ahora estás tomando conciencia de que tenés este relato identitario, estoy a 1000, tiene algo de así vivo, así soy, como aquella persona que dice estoy cansado, ¿cómo estás cansado? ¿Cómo estás cansado? Bueno, es como un relato, de estás en proceso de cambio de ese relato porque ya te estás dando cuenta que contestar esto no es lo que tenés ganas y que vos podés diseñar el relato que querés tener y por lo tanto el impacto que querés generar con ese relato y en los demás y en vos misma, porque este relato de estoy a 1000 también te conecta a vos con esa parte tuya, porque te estás diciendo yo soy una persona a 1000 que está siempre a 1000 y no quiero más eso. En algún momento me puede haber servido, qué sé yo, puede que sí, puede que no, pero hoy no lo quiero más. Entonces estás haciéndote cargo de tu relato y de modificar tu relato y de generar un impacto diferente sobre el contexto y sobre cómo te ven. Esto es otra parte terapéutica de esta conversación. Esto es exactamente de lo que hablamos. Exactamente. Vos sos artífice de tu relato. Claro.
sos la que narra tu relato. No hay por qué decir lo que no quieras decir, ni creerte lo que no quieras creer. Tal cual. Bueno, me encanta. Ay, tenemos que terminar toda la entrevista. No pude hacerte, había marcado como muchas preguntas que tenía. Me encanta, a ver, he podido leerlo como muy poco porque lo tengo desde anoche, que en realidad es de Sofi, que se lo tengo que devolver prestado. Ahora te voy a dejar uno. Ay, gracias. Sí. Pero sí lo voy a leer porque me ha encantado, lo poco que he podido leer me ha encantado y se me han generado muchas preguntas. ¿Qué decirte? Gracias y gracias por ayudar a la gente en sí en el proceso de cambio. Los que puedan escucharla, leer su libro es muy interesante y nos invita a conocernos a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias Andrea por la visita. Por favor, cuando quieras a disposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos. El cambio existe, está constantemente, pero lo más importante y lo que yo creo que saco de acá y que para mí es impresionante es que podemos liderar ese cambio. Que puede existir, pero que nosotros podemos hacernos dueños de ese cambio, que podemos ser responsables de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Y eso me voló la cabeza, me encantó. Así que bueno, espero que a ustedes también les haya gustado y nos vemos el próximo jueves en otro programa de Motivate.